lo que vamos a ver es campos con restricción. ¿Alguien me puede decir, a ver, Flor, qué es una restricción? ¿Qué entiende usted por restricción? Es decir, póngale que para mí, qué caracteres no tiene que aceptar cierta tabla o cierto campo. Muy bien, muy bien. Me parece bien. Cuando hablamos nosotros de restricciones, nosotros generalmente pues nos estamos refiriendo, por ejemplo, una de las restricciones es la longitud. No, mira, los campos de DPI, por ejemplo, su restricción es que debe de estar en 13 caracteres. Este, Otras restricciones son, por ejemplo, campos por default. Otras, por ejemplo, restricciones pueden ser campos unique, que por ejemplo, el DPI no se repita. A veces cuando nosotros estamos como DBAs, generalmente lo que nosotros buscamos es como ciertas validaciones, pero solo funciona si existe una aplicación web o de escritorio móvil que hace esas validaciones. Pero ¿qué sucede? Le dejamos mucha la carga del lado del desarrollador para que haga esas validaciones, pero nosotros también podríamos hacerla. Obviamente, a veces es recomendable pues que se hagan de ese lado, del lado del desarrollo web, y no del lado de base de datos, pero todo dependerá del objetivo de la aplicación y hacia dónde nosotros quisiéramos como llegar. Por ejemplo, si nuestra estructura de base de datos debe ser rígida, pues entonces podemos usar lo que vamos a conocer hoy como los campos con restricción, que generalmente son constraints. Ya vimos dos constraints. Junior, ¿cuál es el primer constraint que venimos viendo desde el curso pasado? Solo dígame uno. Llave primaria. Muy bien. Javier Ramírez, ¿cuál es el segundo constraint que vimos? La llave foránea. Muy bien, ahí estamos. Entonces, esas son dos constraints, si se dan cuenta, perdón, son restricciones. Porque, por ejemplo, la llave primaria es una restricción que obviamente tiene que ser único, no puede ser null, entonces ahí está la restricción, pero representa al campo como su llave única, su llave primaria. Y el otro constraint, que es el de la llave foránea, también es una restricción, porque lo que le está diciendo en cascada es que si de la tabla, vamos a tratar de diagramar acá, por ejemplo, la tabla de empleado y vamos a tener acá la tabla de puestos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Resulta que yo acá voy a agregar al empleado Héctor. No estamos viendo su pantalla, Héctor. Disculpe. Miren, pues ustedes, yo haciéndome un queso aquí, por Dios santo, gracias, Edwin. Ni color, aunque el resto ni viendo el curso están, va. Ah, los caché, los caché. Hoy sí ven mi pantalla. Sí, ahora sí. Muchas gracias, Edwin. Usted tiene puntos extras, ¿o yo? Entonces, hablábamos de, como hacer un repaso así rápido, de los campos con restricción que a la larga son constraint. Una de las restricciones podría ser longitud, valores por default o campos únicos o valores únicos que no se repiten por registro. Y les ponía el ejemplo que uno de los constraints era el tema de la llave foránea. Entonces tenemos una tabla que es de empleado, una tabla de puestos, y yo quiero agregar a esta tabla de empleado a Héctor López y quiero asignar el puesto que sea igual a 12. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Sucede que en la tabla puestos solo está el puesto 1, el 2 y el 3. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Sin el constraint de la llave foránea, esto sí se puede hacer. ¿Qué significa? Que yo aquí puedo agregar a Héctor López y ya le voy a agregar el código del puesto número 12, 50, 80, 120, porque no hay una restricción que a mí me obligue a que únicamente puedo agregar en el campo puesto todo aquello que exista en la tabla de puesto. Es por eso que las llaves forráneas están, porque usted no puede agregar un valor en la tabla empleado
que no exista en la tabla puesto. Eso es una restricción. Pero el otro escenario, el mismo escenario del 12 y del 1, 2, 3 acá, es con foránea. Esto no es posible. O sea, SQL no se lo va a permitir. Esa es la importancia de las llaves foráneas. Ya hemos visto dos constraints y ahora lo que vamos a ver es que vamos a ver nuevos constraints. Entonces tenemos acá, obviamente nuestro primer código siempre va a ser el use Euler GT. O sea, siempre debemos de tener como que nuestra base de datos, digámoslo así, seleccionada. Esto nos garantiza que cuando ejecutemos el query, aunque aquí esté en master, lo que va a hacer es que la va a redirigir. Esto lo vengo explicando desde el curso anterior, creo que está más que claro. Luego aquí yo le digo que vamos a cambiar de usuario siempre que seamos administradores. Esto lo aprendimos en la clase anterior del lunes, ¿se acuerdan? Con los esquemas. Este usuario es el que ustedes crearon, el de usuario RRH. Entonces aquí le decimos, voy a crear una tabla que se va a llamar cliente empresa. Seguramente, solo déjenme ver. Emplea un precio. Entonces sí se puede. Vamos a crear una tabla que se llama cliente empresa. Pero, ¿qué va a pasar acá? Vamos a explicar bien esta tabla. Y aquí sí, por favor, ayúdenme a estar, pero así, bien atentos. Voy a bajar esto solo como referencia, ¿vieron? Para que se vea todo en la misma pantalla. Ok. Voy a ponerlo así bien chileno. Entonces, aquí dice que vamos a crear la tabla con restricciones de datos. La estructura de la tabla se mantiene estándar, como lo hemos venido haciendo. Create table, el nombre de la tabla con nuestra nomenclatura camel case, y entre paréntesis van nuestros campos. Pero aquí le digo que este campo va a ser código cliente de tipo entero, va a ser un identity de 1,1, no va a ser nulo. Juan José Zumeta, ¿por qué este campo yo le pongo que no va a ser nulo? Porque como va a ser nuestra llave primaria, tiene que tener un código automático. Muy bien, Juan José, muchas gracias. Se me había olvidado que usted va en rumbo, creo yo. Pero muy buena respuesta. Ahí estamos. Exactamente por eso es que si este campo yo lo estoy proyectando, ojo que aquí todavía no es llave primaria, pero yo lo estoy proyectando que va a ser mi llave primaria, no. Entonces tiene que ser no null. Rudy Herrera, explíqueme qué hace la identity 1,1. Esto lo que hace es que va a ir incrementándose de 1 en 1, iniciando desde el 1. Muy bien, excelente. Muchas gracias, jóvenes. El nombre cliente, luego agregamos el nombre cliente, que este va a ser un varchar de 128. Jesper, si yo aquí quiero capturar caracteres especiales, ¿lo puedo dejar en varchar o qué tendría que hacer? Sí, yo creo que sí es con... no, perdón, es NVarchar, creo que se utiliza ahí. Muy bien, yo tendría que usar el NVarchar si quiero que el nombre capture caracteres especiales. Vamos a dejar en marcha. Denis Villagrán, ¿cuál es la longitud del CUI o del DPI? Vamos a ver, 4 más 4, 8, más 5, 13. Son 13 caracteres, pero yo lo que voy a hacer para efectos de prueba únicamente es que lo voy a dejar en 14 caracteres. De hecho, aquí lo agrego. Dejamos de 14 para probar un constraint, porque aquí vamos a utilizar un constraint. Luego tenemos teléfono, varchar de 9. Y aquí va el primer constraint. Miren, es un default. ¿Qué sucede con los default? Los default sirven para que cuando usted no mande a guardar, usted hace un insert, ¿sí? Y se le olvida mandar a guardar datos en el teléfono, usted puede mandar y decirle, ok, no me mandaron información en el teléfono, entonces SQL va a guardar este string por default. Ojo, ese ejemplo lo poníamos, no recuerdo si fue en el curso anterior o en en el tema de cuál es la diferencia entre un null y un pasivo. Y poníamos un ejemplo ahí medio extraño y Andrea creo que nos ayudó como a explicar la diferencia, pero la diferencia entre un null y un vacío es que el null nunca existe, o sea, nunca se mandó una información
a ese campo. Y un vacío es que sí le está enviando usted un valor vacío. O sea, sí representa un valor el vacío. El null es que nunca apareció ese campo. Si esto es un nulo, o sea que nunca mandamos este parámetro de teléfono, entonces SQL lo registra como tal. Luego tenemos edad, es un entero. Luego tenemos un orden, es un time-int. Una pregunta, así como ahí que está como default, un ejemplo está como varchar y nosotros lo ponemos como o está como entero y nosotros lo ponemos como varchar, tendríamos problemas. Si usted pone esto. Ajá, que ahí está, ajá, así. Mire, seguramente sí va a haber problema, posiblemente. Ajá. Por el guión. Ah, bueno, sí. Esa era mi duda. Entonces, con esto ustedes pueden, por ejemplo, jugar con los campos, ¿va? Ustedes, correo electrónico o a una... O, ¿saben qué? ¿Cómo funciona esto con el default? Sería, por ejemplo, las bitácoras. Siempre nosotros usamos una fecha bitácora. Aquí podríamos poner date, time, not null, default, get date. Perdón. Ahí está. Entonces, ¿qué le estamos diciendo acá? Aquí le estamos diciendo, si la fecha bitácora, para no estar enviando la fecha o agregando la fecha en los insert, sino que simplemente nos olvidamos de la fecha que existe, digamos, y cada vez que exista un insert y no mandemos fecha bitácora, él automáticamente con esta función de getDate va a obtener la fecha del servidor de SQL, no la fecha de la compu del usuario, no la fecha del servidor de aplicaciones, sino la fecha del SQL. Por ejemplo, si yo escribo select getDate, paréntesis, y ejecutamos, aquí me dice que son las 7 de la noche, no sé si logran ver ahí, tal vez lo voy a copiar acá. Aquí me dice que estamos el 12 de octubre y son las 7:30 de la noche. 7, 8, 9, sí, son las 7:30 de la noche. Pero realmente en mi compu, y aquí donde estamos, son las 5:34. ¿Qué sucedió? El getDate obtiene la fecha donde está instalado mi motor de base de datos y el servidor hacia donde yo me estoy apuntando es un servidor que posiblemente está en Miami, en Colorado, en donde sea, porque es un servidor en la nube. Entonces, esa es la fecha que obtiene directamente del servidor. Entonces, estos son los default. Usted le puede mandar parámetros, ¿sí, Edwin Álvarez? Una pregunta, digamos, con esos default, ¿cómo podríamos, ahora que los vemos, digamos, saber cuándo sí usarlos o cuándo dejar not null, por ejemplo? Porque como eso del default en el teléfono nunca lo habíamos utilizado, ¿verdad? Entonces, ahora me entra la duda, ¿cuándo usarlo, cuándo no, digamos? ¿En qué momento realmente podríamos usar los default? Miren, los default los podemos usar partiendo siempre del estándar que la empresa tenga. Le pongo un ejemplo, este en particular. Si la empresa dice, miren, todas las tablas deben de tener una fecha de bitácora y esa fecha de bitácora se almacena cada vez que existe un insert, entonces yo lo podría dejar así. Usemos un default entonces para no estar como viendo el tema de la bitácora. O cuando usted identifica en su análisis de entidad-relación, cuando usted hace primero el proceso de análisis y diseño de su base de datos, usted identifica, bueno, en teléfonos, ¿qué podríamos dejar por default? Mira, por ejemplo, podríamos dejar teléfono en lugar, si no hay un teléfono, agreguemos pues estos parámetros, o por ejemplo, si en edad no hay, en lugar de que quede nulo, mandemos un 0, mandemos un orden, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto qué nos va a ayudar? Usted ha visto que a veces hay aplicaciones donde usted tiene que poner un 0 en un monto, en un salario o en un campo porque necesita tener un valor y la aplicación no lo controla, entonces nosotros podemos decir, bueno, ¿sabes qué? Si no me mandas edad, yo le pongo un default y que lo guarde en 0. Entonces, más que yo le diga, miren, todos los teléfonos
teléfonos como estándar, ustedes tienen que poner esto, más que yo le diga cuáles deben de ser usados, es más un tema de en qué momento usted considera necesario en su análisis que podría utilizar el default. Ah, sí, no, sí entiendo. O sea, dependería de los requerimientos o en sí de la función que se va a hacer con esos datos, imagino, de si puede ser nulo o mejor conviene un default. Es correcto, Sí. así es. Ah, ok. Gracias. El siguiente es un constraint, que este es el que nosotros conocemos, que es el constraint de la llave primaria. Entonces tenemos el nombre de nuestra llave primaria, el primary key clustered y código cliente. Gustavo Sicajá, ¿qué me hace falta en mi constraint de llave primaria? El orden que sea descendente, o bueno, el orden que usted deseaba, normalmente sería ascendente. Muy bien. El siguiente constraint es un constraint de check. Este constraint de check lo que hace es que hace validaciones. Validaciones que se deben de cumplir para que yo pueda insertar, bueno, para que SQL pueda insertar el registro. Le pongo un ejemplo. Escribimos constraint, el nombre del constraint, y aquí vamos a usar seca para los check. Seca para los check. Luego el nombre del campo, que es edad. Entonces buscamos aquí edad, es un entero y es no nulo. Y este constraint lo que va a hacer es, si la edad que me estás guardando es menor a 18 años, entonces no voy a insertar el registro. No se puede insertar el registro. Ah, la edad es mayor o igual a 18 años, entonces sí, insertemos el registro. Eso es lo que hace el check. Sí, por ejemplo, en ese caso de que el check verifique que la edad no cumple, digamos, con respecto al identificador de la llave primaria, podría pasar lo mismo de que el identificador sí aumenta, como cuando teníamos un error, o en este caso sí no aumenta. Muy buena pregunta. Ahorita lo vamos a averiguar, ¿o yo? Esa sí no se la puedo Bueno. responder ahorita. Ahorita vamos a ver si aumenta o no. Lo más seguro es que sí aumenta, porque hace un intento de insert y el check lo rechaza. Lo más seguro es que sí aumenta. El siguiente constraint que vamos a ver hoy es el unique. ¿Qué sucede con el unique? Por estándar de SQL, todas las llaves primarias son unique. Todas las llaves primarias son unique. Aunque no tenga esto, miren, aunque no tuviera la identity, que la identity es el que va sumando, aunque no tuviera la identity, pero desde el momento en que yo le digo, el campo código cliente es un constraint de primary key, ahí automáticamente ese campo lo convierte en unique. ¿Y qué es un unique? Un unique es un único. O sea que cada registro es una fila. Cada registro de mis tablas para el QI no puede volver a existir un repetido. Entonces, aquí es donde yo les explicaba que muchas de estas validaciones las tiene que hacer del lado de código fuente, digamos, de la aplicación web. ¿Y qué hace el desarrollador del lado de código fuente para validar que el DPI que está ingresando no exista? Yo sé que aquí hay muchos que me pueden responder eso, pero para no entrar en tema de desarrollo, lo primero que hacen, y vean cómo esto empieza a tener como un valor agregado. Si usted no usa el unique y el requerimiento dice, necesito que no se dupliquen los DPIs. Bueno, entonces primero tengo que ir a validar, tengo que ir a hacer esto. Si esto existe, algunos utilizan el exist, otros utilizan el count. No importa cómo lo haga, pero usted tiene que ir a hacer un select y ver si ese DPI existe. Si ese DPI existe, entonces ¡pum!, lanzamos la alerta de que no podemos agregarlo porque ya existe. Esa es una forma, existen 10.000 formas de cómo hacer esa validación, versus que si usted utiliza el unique, usted manda la inserción y el mismo constraint le dice, hey, mira, este DPI ya existe. Obviamente no se lo dice así, se lo dice con un error, que el error usted lo tiene que controlar del lado de sus procedimientos almacenados o de donde sea. Pero el unique evita
que usted agregue registros duplicados sobre ese campo. Yo tengo una consulta. A ver, ¿Ese unique se puede aplicar a más de un campo al mismo tiempo? sí, se puede aplicar a más de un campo al mismo tiempo, pero no se recomienda. Aquí usted debería de tener un orden por nombre. Entonces, por ejemplo, que usted quiera que, ya saber, que el teléfono, sí, que el teléfono no se repita, entonces usted tiene que agregarle aquí su nombre, ¿sí? Para que no tenga usted un unique CUI y ahí tenga 50 validaciones, ¿me entiende? Ah, no, pero digamos, mi enfoque es más, por ejemplo, a las tablas de relación múltiple, por decirlo así, para que no se repita como una configuración. De relación múltiple. Cuando usted hace una relación, lo obliga, cuando usted dice relación se refiere a una foránea. Ajá, digamos, las tablas donde se unen, por ejemplo, más de un usuario con más de, por ejemplo, el teléfono, va. Ah, ok. Va, mire, pues, Es un en ese, ejemplo, y ya sé que tal vez eso no va a pasar, pero en esas sí, donde está el ID del usuario y el ID de teléfono, nomás para no repetir ¿cómo se llama? claro. Sí, mire, eso sí se podría hacer, pero para evitar eso, lo hacemos de este lado con la llave primaria. Mire, pues, con la llave primaria, que de este lado es la llave foránea. ¿Qué Ujú. sucede acá? A ver, voy a ponerlo así. A ver, yo aquí puedo repetir n veces el 1, ¿sí? Aquí. Donde no se puede repetir, aquí, en puesto no se puede repetir el 1. Entonces aquí no necesita usted un unique. ¿Por qué? Porque aquí usted ya lo hace con la llave primaria. Ahora bien, las relaciones compuestas. Desde el momento en que usted hace una llave compuesta, esos valores, esos dos campos tampoco se pueden duplicar. O sea que yo no puedo tener, por ejemplo, 1,1 y luego tener otra vez 1,1. Porque la llave compuesta también convierte los dos campos en unique. No sé si esa era su duda. Sí, ahí estamos, gracias. ¿Qué dice don Sumeta? Cuénteme. ¿Qué pasa? Bueno, tengo dos dudas. La primera, ¿qué pasa si le ponemos un unique a un campo que es null? ¿Daría algún error? Seguramente no puede ser null un unique, ¿sí? No podría ser null un unique, porque acuérdense que, por ejemplo, la llave primaria, si es un unique no podría usted recibir un null, 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 porque entonces se empieza a repetir. Incluso el vacío representa un valor que también podría repetirse. Ya, es que, bueno, tal vez ahí el constraint se los pueden aplicar a cualquier campo, no necesariamente tiene que ser llave primaria, ¿verdad? ¿Correcto? Por ejemplo, si yo en edad puse null y le pongo un constraint unique a la edad, ahí voy, si ahí daría error por ser null. Es correcto. Da error en la inserción, no en la creación. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ejecutar esta tabla. Vamos a crear esta tabla. Yo les voy a subir el query cuando les toque ahorita a ustedes, pero solo quiero que ustedes vean los ejemplos que vamos a hacer. Voy a crear esta tabla. Mi tabla se creó. Nos vamos aquí a Constraint y aquí tenemos seca edad, ¿sí? Mis constraints. El de edad. Y tenemos estos default. Aquí es donde yo les digo, miren, a ver, ustedes se acuerdan que algunos venían, aquí vamos a poner un primary y ya con eso está mi llave primaria. Y yo les dije, no lo hagan así porque pasa exactamente esto. Aquí tengo dos constraints, que es el de default. ¿Por qué? Porque lo hice directamente acá. ¿Qué hubiera pasado si yo en lugar de hacerlo ahí, los constraints default se definen, porque recibe dos parámetros, se definen directamente en el campo? ¿Qué parámetro recibe? Obviamente recibe el default que estamos como mandando y necesitábamos enviarle el campo. Y para eso lo hacemos en la misma línea.
tenemos teléfono varchar 9, not null, constraint, el nombre y el default. Va. Lo mismo hacemos con la fecha de bitácora, después del not null, y tenemos aquí la fecha de bitácora. Ahora bien, ejecutamos la tabla y ya no nos dio ningún error. Vamos a ver nuestras tablas y tenemos cliente empresa. Nos vamos a constraint y ahora ya no está el nombre raro, sino que está el DF fecha bitácora y DF teléfono. Ok. Entonces, de esta forma le agregamos el nombre siempre a nuestros constraints. Recomendación. La recomendación siempre, jóvenes, es que si vamos a trabajar con constraint, siempre agréguenle un nombre, porque esto ayuda mucho después al entendimiento y análisis posterior de nuestras bases de datos o de la gente que viene, pues. ¿Sí? Bueno, entonces, si ya no hay dudas con los constraints, vamos a probar si es cierto este tema de los constraints. Entonces, primero, genera error por la edad. Este query me debe de dar error por la edad. ¿Por qué? Veamos. Dice que la edad tiene que ser mayor o igual a 18. Y yo aquí le estoy mandando una edad de 12 años. Veamos si es cierto. Insertamos acá. Y exactamente nos dice, vamos a ampliar esto, dice que el insert, hay un conflicto en el constraint check de CK edad. Se dan cuenta por qué el nombre es importante. Porque aquí yo fácilmente digo, es un check, a pesar, digamos, igual aquí lo dice, pues, es un check de edad. Es el constraint de edad que se tiene un conflicto en la base de datos de curso, le dice el nombre de la tabla, que es cliente empresa, y ese check o ese constraint está asignado a el campo edad. ¿Se dan cuenta? No me dejó insertar este registro. Bajamos a la siguiente prueba. Permite guardarlo por la edad correcta. Recuérdense que nuestro constraint de check era mayor o igual a 18 y aquí yo le estoy mandando 18 años. Ejecutamos y me dice que una fila fue afectada, o sea, estuvo nítido. Mi check funciona. Vamos a ver para que responder la duda de Edwin Álvarez sobre si se come. Sí, ya. Sí, Edwin. Sí se come un número de la identity porque hace un intento de insert, respondiendo a tu consulta. Sí, pues, ahí estamos, gracias. Ok. Bueno, hagamos la siguiente prueba. Pues ya hasta dónde está el go. Hago la siguiente prueba. Permite guardar agregando teléfono. Entonces, vean acá. Miren lo que guardó el teléfono. ¿Por qué? Porque en este query yo solo le mandé nombre cliente, el CUI, la edad y el orden. Y nunca le mandé teléfono. Como no le mandé teléfono, ejecutó el constraint de teléfono. De hecho, ni siquiera fecha bitácora le envié y agregó la fecha y hora del constraint de default. Entonces, ahí confirmamos tanto el constraint default como la validación del check de la edad. Con aquí tenemos, por ejemplo, dice permite guardar agregando teléfonos. Aquí le estamos agregando un teléfono. Ejecutamos. Me dice que una fila fue afectada y, en efecto, me lo guardó. ¿Sí? Porque cumplió todas las validaciones. Ahora me hace falta una validación. Y vamos a poner acá, genera error por DPI duplicado. ¿Se acuerdan que el CUI está en Unique? Aquí. Entonces, yo ya tengo insertado el DPI 485, que es este, y vamos a volverlo a ejecutar. Y me dice que hay una violación de Unique Key constraint UNCUI que no se pudo insertar una llave duplicada en el objeto, o sea, en la tabla cliente empresa, y el valor duplicado es este, ¿sí? Este valor.
Ok, mandémosle un 2.2 y ya me dejó guardar. Vemos nuestro select y ya tenemos el 2.2. Mismo teléfono, porque el teléfono no es unique, solo tiene un default y la edad pues es 35 años. Y este último query únicamente me sirve para revisar todos los constraints de mi base de datos. Que aquí tenemos un check on column edad, el nombre, y aquí está como el valor, o llamémoslo así como el script de validación. Tenemos dos defaults y nos dice cuáles son los valores que estamos enviando como default. Obviamente, esto era lo que les decía. Mire, el primary key es un constraint y aquí me dice cuál es la llave, cuál es el campo de primary key y el unique, que es, que es el CUI. Aquí quiero que vean algo interesante. Y esa es la razón del por qué el clustered en la llave primaria. Generalmente, como parte de la estandarización de SQL, solo puede existir un clúster, solo puede existir un campo de tipo clusterizado. Tenemos mi llave primaria, que es cluster, y tenemos un unique adicional. ¿Se recuerdan que yo les había dicho que por default, cuando ustedes convierten a un campo en llave primaria, este se convertía en unique? Pero yo puedo agregar más unique si yo quiero, pero no son llaves primarias, pero yo puedo agregar ese constraint. La diferencia es que todos los unique que no sean parte de la llave primaria no pueden ser cluster, van a ser non-cluster. Entonces, esa es la razón del por qué nosotros usamos en nuestro primary key cluster, pues obviamente por el nivel de importancia que tiene la llave primaria. Y aquí tenemos los nombres y aquí al final tenemos como los queries o los validadores como tal.